Bueno, entonces, con el favor del Señor, vamos a continuar nuestra clase. Les voy a compartir pantalla y ustedes me confirman, por favor, si están viendo la presentación. ¿Ahí están viendo la presentación, mis hermanos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, listo. Bueno, le damos gracias al Señor, a pesar de las dificultades, pues que nos permita un tiempo más de poder seguir aprendiendo y conociendo algo de Él. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Queremos poner en ti este tiempo, poner nuestras vidas, nuestras almas, nuestros espíritus, nuestras mentes. Queremos poner también el internet, la tecnología. Señor, ayúdanos a que todas las cosas se den para ir cada vez aprendiendo un poquito más de ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, creo que esta es la clase número 10, ¿sí? De este pequeño estudio que estamos haciendo de las perfecciones de Dios. Estamos ahora pues en el segundo grupo, que son las perfecciones, los atributos, sí, pero queda mejor decir las perfecciones que más comparte Dios con nosotros. Bueno, en la clase de hoy, pues vamos a ver lo que es la bondad, ¿sí? La misericordia y la gracia, ¿cierto? Las clases pasadas vimos lo que fue el amor y la sabiduría de Dios. Entonces hoy, Dios mediante, vamos a avanzar con un poco de estas tres perfecciones que tiene nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, ¿sí? Que ellos tienen como Dios, ¿sí? Estas perfecciones pues hacen parte de su ser, de su naturaleza, ¿sí? Y podríamos decirlo de cierta forma como también como parte de la moral de Dios, por decirlo también de cierta forma. ¿Sí? Entonces la primera que vamos a ver es la bondad de Dios, ¿cierto? Nuestro Dios, así como Dios es amor, Dios es sabiduría, bueno, Dios también es bondad. Pero ¿qué quiere decir la bondad? ¿Cierto? La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y lo que Dios hace es digno de aprobación, ¿sí? Entonces, pues, cuando hablamos de bondad, pues estamos diciendo que Dios es bueno. Y tal vez podríamos decir que es casi de lógica pensar pues que Dios es bueno, pero cuando nosotros contrastamos la naturaleza de Dios y por el otro lado ponemos nuestra naturaleza, pues nos vamos a dar cuenta que el ser humano es malo, ¿sí? Y aún entre las criaturas celestiales vemos que ellas también cometen cosas malas o pueden o tienen la opción, por la libertad que tienen, de hacer cosas malas, como fue el caso de Luzbel, de Lucifer, ¿sí? Que escogió hacer lo malo y se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás, ¿cierto? Pero por el otro lado tenemos a Dios, que Él en su infinito ser y en su perfección, en su naturaleza, Él es bueno, ¿sí? Por el contrario, en Él no hay nada malo. Y esto es porque es importante, porque hoy en día uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, y aunque la palabra lo ha profetizado, es que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo, porque una de las obras del enemigo es tergiversar lo que Dios hace, contaminarlo, dañarlo, torcerlo, ¿sí? Y por tanto necesitamos conocer qué es el bien, qué es lo bueno, ¿sí? Y como decía esta definición, pues Dios es la norma suprema del bien. Y pues algo que es bueno, pues es claramente es algo que
tiene aprobación, ¿cierto? Porque si algo es malo o causa un efecto negativo o un efecto dañino en algo, ¿sí? Pues eso no sería algo digno de aprobación, ¿cierto? Pero como Dios es bueno, como Él es el bien, Él es lo que es digno de aprobación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque entonces Dios, Él es la norma por la cual se van a medir las cosas, de lo que es bueno y de lo que es malo. Y porque si fuera solamente en nosotros, en nuestra naturaleza, en las leyes humanas, en la sabiduría humana, ¿sí? Pues claramente eso que llamamos bueno, entre comillas, estaría mal, porque está contaminado por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si a algo que estamos llamando bueno lo estamos juzgando en cuanto a la definición o en cuanto a lo que Dios aprueba como que sí es digno y sí es bueno, eso pues va a ser lo correcto, va a ser la realidad. Por eso hoy en día el mundo aprueba muchas cosas diciendo que son buenas y en realidad es todo lo contrario, no son buenas, sino que atacan, ¿sí? Las ordenanzas, los mandamientos, las leyes de Dios, ¿sí? Atacan aún la naturaleza que Dios le ha dado a ciertas cosas, incluyendo a nosotros, ¿sí? Al ser humano. Entonces es muy importante saber que la bondad, pues es como la definición de lo que es bueno, pero ese bueno está definido en cuanto a lo que Dios aprueba. Ahora, la palabra también nos dice que nadie es bueno sino solo Dios. Eso también nos enseña un poco de humildad. Y es que muchas veces las personas creen, o cuando uno las va a evangelizar generalmente, o uno quiere a las personas enseñarles o redarguirles de que son pecadoras, las personas dicen, no, pero yo soy bueno, yo no hago nada malo, si yo le doy a comer a los pobres, yo soy buen esposo, buena esposa, yo no he matado a nadie, yo no secuestro, ¿cierto? Siempre cada uno tiene una imagen en su cabeza, en su cerebro o en su experiencia de vida de lo que es bueno o malo. Las personas generalmente no reconocen que son malas, pero cuando nosotros ya nos regimos por la ley de Dios y lo que dice que es bueno y malo, Él dice que nadie es bueno, sino solo Él. Y eso es porque todos los demás, en este caso los seres humanos, estamos bajo pecado, bajo la ley del pecado. Dentro de nosotros vive el mal. Cuando Adán pecó, lo que él hizo con su rebeldía a comer de la ciencia, del fruto de la ciencia del bien y el mal fue, por decirlo así, que comerse la maldad, comerse la muerte y que ahora esa maldad haga parte de su naturaleza. Por eso el ser humano es como una máquina de hacer maldad, una máquina de hacer pecado, ¿sí? Del cual esa máquina lo que necesita es que ahora su maquinista, su operario sea Dios mismo, para que Dios sepa, pueda utilizar bien esa máquina y esa máquina deje de pecar y empiece a hacer el bien. ¿Cuál bien? Pues el bien que Dios hace, el mismo bien que no solo Dios es bueno, es bondad, ¿sí? Sino que Él también lo hace. Y lo hace para darnos ejemplo a nosotros de qué es lo bueno, qué es el bien que nosotros debemos hacer. ¿Cierto? Eso nos enseña un poco de humildad, reconocer que necesitamos a Dios para hacer lo bueno. Que nada más una persona que rechaza a Cristo como su Dios y como su Salvador ya está pecando contra Dios, ¿sí? Porque está rechazando y menospreciando la gracia que Dios ha dado en su Hijo. Está rechazando y menospreciando la sabiduría que el Padre quiere transmitir a través del Hijo. De hecho, el Señor Jesús dijo, si yo no hubiera venido, tendrían excusa. Pero como yo vine a la tierra y les di ejemplo con mi vida y con mis palabras, ningún ser humano, nadie tiene excusa ante Dios. ¿Sí? El Salmo 105 dice, el Señor es bueno. Exclaman, den gracias al Señor porque Él es bueno. Él también dice los salmos. Y de hecho, mis queridos hermanos, esto es algo importante porque muchas veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no vamos a entender muchas de las cosas que Él hace,
Hay muchas cosas que Dios aprueba que tal vez nosotros no las entendemos, ni sabemos el por qué, ni vamos a saber cómo Dios obra. Y eso va a causar en nosotros a veces una insatisfacción, hasta mal genio, hasta ira, ¿cierto? Porque no entendemos las cosas que Dios hace. Un ejemplo, entre nosotros hay hermanos de diferentes edades, jóvenes, niños, adultos, ancianos, ¿cierto? Y a veces Dios permite que una hermanita, una niña creyente, juiciosa, que tiene toda una vida por delante, Dios permite que muera, ¿sí? Y puede que muera en circunstancias trágicas o circunstancias, entre comillas, un poco más normales porque estaba enferma, no sabemos. Pero lo que voy es que tal vez para nosotros sería muy difícil comprender la muerte de un niño, de una niña o de un familiar en ciertas condiciones, no sé, un secuestro o un asesinato, ¿sí? Es un ejemplo un poco drástico. O un creyente que perdió una familia de esposos creyentes, fieles al Señor, y perdieron su bebé en el parto o antes de nacer, sí, cosas que serían muy duras. Y tal vez en estas circunstancias para nosotros sea muy difícil decir, Dios es bueno, ¿cierto? Y durante el largo de nuestro caminar cristiano nos vamos a encontrar con jornadas y pruebas así donde es difícil conocerlo y entender, pero es donde debemos reconocer que aunque nosotros no entendamos el por qué o el cómo de ciertas cosas que Dios hace en sus designios, aún así Dios es bueno y Él sigue siendo bueno. ¿Sí? Eso es algo muy importante entenderlo porque nos va a ayudar también a descansar en muchas pruebas, de que las cosas no siempre van a ser conforme a nuestra lógica o conforme a la lógica del mundo, ¿sí? Tal vez para en la naturaleza humana, lo bueno es que una persona termine el colegio y haga la universidad y trabaje. Sería como lo normal, ¿cierto? Pero tal vez Dios para ciertas personas tiene un llamado diferente y no es a estudiar, sino a dedicarse a otras cosas, ¿sí? Y Él las va a sustentar sin necesidad de que tengan, por lo menos digamos que un trabajo normal. Y eso también es bueno, ¿sí? Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Él decide ciertas cosas. Pero lo que quiero que reflexionemos es que a pesar de todas las cosas, las entendamos o no, las comprendamos o no, nos gusten o no, Dios es bueno porque Él es perfecto. Si Dios no tuviera esta perfección del bien, pues claramente sería algo muy contradictorio con todo lo que hemos estudiado y como que no casaría, ¿cierto? Porque a comparación de los otros dioses, cuando estudiamos los otros dioses, entre comillas, ¿sí? Vemos que fueron malos los dioses romanos, los celtas, los dioses griegos, los dioses que tenían las culturas indígenas, ¿sí? Ellos hacían y pedían cosas muy malas. Entonces nosotros también debemos pues reconocer qué es lo que Dios aprueba y que esa es la norma más alta de bondad. ¿Por qué? Porque eso va conforme pues al carácter de Dios. Todo lo que Dios hace pues está conforme a su naturaleza, a su carácter, ¿sí? Y a lo que Él tiene o ha planeado, ¿sí? En Génesis 1:31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Entonces, siempre recordemos también que todas las cosas que Dios hace, pues están bajo su designio y están bajo su plan. Dios no es un Dios que improvisa. Él no improvisa qué es bueno y qué es malo. Él no improvisa, ¿sí? Qué se va a hacer y qué no se va a hacer, sino que Él dentro de su omnisciencia y omnipotencia, Él va actuando también conforme a esas buenas dádivas que Él ha tenido para nosotros. Ya claramente va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros si hacemos u obramos con lo que Él quiere. Sí, mira, en Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. ¿Sí?
Entonces, uno de los atributos que habíamos estudiado era la inmutabilidad, ¿sí? Y es que era que Dios no cambia, o sea, Él no está cambiando como si estuviera loco o como si estuviera improvisando, ¿sí? Entonces, cuán importante es ver que toda buena dádiva, déjame un segundito, hermanos. Entonces, creo que hay por ahí como un micrófono prendido, mis hermanos. Bueno, entonces cuán importante también es ver que todo lo que Dios hace es bueno y Él también nos da cosas buenas para que nosotros las usemos con sabiduría. Y es el caso pues de las dádivas, de los dones y de los talentos, ¿sí? Porque es nuestra responsabilidad ya como creyentes cómo administramos las cosas que Dios nos da, sean cosas materiales, sean cosas emocionales del alma, o sean cosas espirituales, como los dones y talentos. Y cada uno de nosotros va a ser responsables de qué hizo con cada cosa. De hecho, pues la palabra dice que el Señor Jesús viene por su pueblo y en el tribunal de Cristo Él va a juzgar a su pueblo y Él no nos va a juzgar por la fe que tengamos, sino que nos va a juzgar es por las cosas buenas y malas que hicimos. Entonces podríamos decir que prácticamente sería qué tan bondadosos fuimos, no solo con Dios, no solo con la iglesia, no solo con el prójimo, ¿sí? Sino aún con las cosas que Dios nos dio, con todas esas dádivas, según cada categoría que hicimos. El galardón que nosotros vamos a recibir como creyentes, el tipo de resurrección que vamos a tener como creyentes es según las cosas buenas o malas que hicimos. Porque, digamos, un hermano, no sé, digamos, puede tener el don de la palabra, ¿sí? El don de la enseñanza, pero es responsabilidad de ese hermano si está enseñando cosas buenas, si está dando una leche espiritual no adulterada, si su enseñanza es para edificar la iglesia, ¿cierto? Para que los pecadores se arrepientan, ¿sí? Para glorificar a Cristo, o si su enseñanza es, ¿cierto? Para él volverse un lobo rapaz y engañar a los hermanos y aprovecharse de ellos. Es un ejemplo, ¿sí? O un hermano, una hermana que, no sé, tiene el don de sanidades, ¿sí? El Señor le permite sanar a los enfermos de cualquier enfermedad y él utiliza eso, no sé, es para sanar a un hermano y cobrarle dinero, un ejemplo. Y así también el Señor nos puede dar un talento, ¿sí? Nos puede bendecir en nuestros negocios, entre comillas, del mundo, en nuestro trabajo, pero nosotros preferimos es enriquecernos y nos olvidamos de los pobres, ¿sí? O el Señor nos da una familia y nosotros somos violentos, abusivos con nuestros familiares, cosas así, ¿cierto? Qué tan buenos fuimos, qué buen testimonio como hijos de Dios, ¿sí? Como creyentes de Jesucristo, como hermanos en la fe, ¿sí? Testimonio como un cristiano, una cristiana en el trabajo, un cristiano, una cristiana en el medio de transporte público. Todas esas cosas es muy importante porque de allí, de qué tan buenos fuimos, hicimos, vivimos, pensamos, qué tan bueno y puro fue nuestro corazón, nuestra mente, va a depender prácticamente que nuestra posición en el reino del Señor, ¿cierto? Nuestro galardón. Nosotros entonces debemos hacer el bien que Dios hace. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. El Señor Jesús enseña que mucho más que un Padre terrenal, nuestro Padre celestial dará cosas buenas a los que le piden. Entonces mira, el Padre quiere darnos también cosas buenas, pero Él también quiere que nosotros como hijos tengamos una conducta sin mancha, ¿cierto?
La palabra dice que el Señor Jesús viene por su iglesia y su iglesia cómo debe estar preparada. Dice que sin mancha y sin arruga, ¿cierto? Entonces, sin mancha quiere decir que no hay maldad, sí, que no hay pecado, que no hay muerte, porque el pecado es lo que mancha, lo que ensucia, lo que tapa lo blanco, lo que tapa la pureza, la santidad, ¿cierto? Es muy importante. Y nuestro Padre, Él también quiere darnos cosas buenas a los que le pidamos. Y aquí entonces en este pedir hay que tener algo muy importante, porque es que muchas veces nosotros pedimos cosas conforme a lo que nosotros pensamos que es lo bueno para nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces nosotros podríamos pedir, y claro que hago el comentario, no está mal pedir, ¿sí? En ciertas cosas, pero debemos tener la sabiduría si eso es lo correcto para nosotros, si es lo correcto que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, un ejemplo. En la iglesia, en los hermanos, vamos a encontrar que hay hermanos que son millonarios, que tienen muchísimo dinero, ¿sí? Y hay hermanos que son fieles en eso, son fieles con el dinero. Pero eso no significa que Dios quiera que todos los hermanos seamos millonarios o sean millonarios, porque no todos los hermanos van a tener la sabiduría de lo que es vivir con riquezas materiales en la tierra, podría ser, ¿sí? Así como hay hermanos que tienen muchos dones, hay hermanos que tienen dones para cantar, para enseñar, para predicar, para memorizar cosas, sí. Pero tal vez no todos van a tener eso, ¿sí? Porque tal vez no todos van a poder ser fieles y sabios con todas esas cosas. Entonces, ¿a qué hoy? A veces uno podría decir, Señor, yo te pido que me subas el salario, súbeme el salario, súbeme el salario. Y tal vez Dios no quiere tanto eso contigo porque podríamos obrar diferente. Simplemente es un ejemplo. A veces uno podría pedir, Señor, yo quisiera vivir en un país con mejores condiciones, ¿sí? Pero tal vez el país donde Dios nos quiere, pues es ese en el que nacimos. O lo contrario, a veces Dios nos puede pedir que Él quiere que salgamos de nuestro país y vivamos en otro lugar porque Él nos va a usar es allá. Y nosotros, no, Señor, no, porque aquí está mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi trabajo, mi estudio, aquí está mi vida. Y se nos olvida que nuestra vida es de Dios, es de Cristo. Él sabe lo que es bueno. Es un ejemplo para que cada vez que oremos y pidamos seamos prudentes. Eso no quiere decir que el Señor no tenga presente nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras necesidades, nuestros gustos. No, claramente no. Y todo lo que haya en nuestro corazón debemos con humildad ponerlo delante del trono de la gracia del Señor, ¿sí? Y orar y pedir. Pero también debemos ser conscientes de cuándo estamos pidiendo tal vez mal, ¿sí? En Hebreos se observa que incluso su disciplina paternal es una manifestación de su amor y es para nuestro bien. Entonces, a veces, como decíamos, hay cosas que de Dios tal vez no entendamos, ¿sí? Como Él obra, ¿sí? De lo que no entendemos algo, pero por fe creemos que es bueno. Pero ahora hay otra parte, es que también cuando no somos sin tacha, cuando tenemos algunas manchas en nuestra vida espiritual, ¿sí? En nuestra forma de vivir, de pensar, de obrar, que no van conforme al Señor, al Evangelio, entonces el Padre debe ejercer disciplina en nosotros, como sus hijos. Y eso también es bueno para nosotros. Y seguramente dentro de mis hermanos, mis hermanas que tengan hijos, pues seguramente muchas veces han disciplinado a sus hijos, ¿sí? Y ellos no entendían que eran para bien. Pero esa disciplina estaba formando un carácter, ¿sí? Estaba formando buenos hábitos, ¿sí? Era lo correcto y lo mejor. Entonces, muchas veces dentro de la disciplina también debemos reconocer que eso es bueno para nosotros, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que obrar como obra nuestro Padre, ¿sí? Nuestro Padre es bondadoso, nosotros ser bondadosos. Nuestro Padre nos enseña bondad, entonces nosotros también enseñar la bondad, enseñar el bien. Por lo tanto, dice la palabra, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe.
¿cierto? Y de hecho, si no estoy mal, la palabra también dice que si tenemos oportunidad de hacer el bien y no lo hacemos, eso nos cuenta como pecado. Y esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día hay tanta maldad y se aprueban tantas cosas, ¿sí? Que a veces pensamos que lo mejor es quedarnos callados. Y es todo lo contrario. La palabra nos está llamando a hacer el bien, a declarar el bien y declarar la verdad. En este caso, la palabra nos dice que especialmente a la familia de la fe, o sea, a los hermanos. Pero siempre que tengamos la oportunidad, entonces hagamos el bien a los demás. O sea, si tan solo las personas del mundo hicieran el bien con su prójimo, estaríamos viviendo en un mundo completamente diferente, ¿sí? Pero entonces ahora, dentro de lo que es la bondad de Dios, dentro de lo que es el bien, dentro de lo que es el tener esta oportunidad de hacer el bien o utilizar estas dádivas y estos dones, este llamamiento que Dios nos ha dado para hacer el bien, ¿sí? Aparecen otros dos atributos y otras, ¿sí? Dos perfecciones de Dios que siempre en la palabra van muy de la mano, ¿sí? Y es la misericordia y la gracia. Porque cada vez que nosotros vamos a hacer el bien, muy seguramente vamos a tener que aplicar o utilizar unas de estas dos o las dos, misericordia y gracia. Entonces, la bondad de Dios se relaciona estrechamente con varias u otras características de su naturaleza. O sea, entonces, la misericordia y la gracia hacen parte también de de la naturaleza de Dios. Dios es misericordia, ¿sí? Dios es gracia. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, la primera, ¿sí? Misericordia y la gracia pueden verse como dos atributos separados o aspectos específicos de la bondad de Dios. Entonces, mira, la misericordia, ¿qué es la misericordia? Es la bondad de Dios hacia los que se hallan en miseria y aflicción. ¿Sí? Entonces, de hecho, misericordia viene como la palabra miseris, que es como miseria, y cordia, que es corazón. Entonces, misericordia es como coger la miseria del otro y acercarla a nuestro corazón. Eso es un acto de bondad. ¿Por qué? Porque nosotros algo que está en miseria, algo que está malo, algo que está dañado, nosotros lo que normalmente haríamos sería que echarlo, sacarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo aprobamos, creemos que está mal, porque es algo que es de miseria. Pero cuando hacemos lo contrario y escoger esa miseria, eso que creemos que está mal o que debe ser rechazado, humillado, y lo acercamos a nuestro corazón, a lo más íntimo de nosotros, pues eso es un acto de bondad. Y eso fue lo que Dios tuvo con nosotros. Dios tuvo misericordia con nosotros, porque estando nosotros muertos en delitos y en pecados, siendo enemigos de Dios, ajenos de Dios, de su gracia, de su presencia, de su amor, de su bondad, el Padre nos acercó por medio de su Hijo, nos tuvo misericordia. Cuando nosotros perdonamos a alguien, nosotros decimos, tuvimos misericordia de él y lo perdonamos, ¿cierto? Tuvimos misericordia de él y le ayudamos, ¿sí? Tuvimos misericordia de él y lo consolamos. Tuvimos misericordia y le dimos de comer, le dimos de beber, le dimos vestida. Tuvimos misericordia y le dimos un techo. Entonces, mira, hacer el bien, entonces la bondad de Dios es tener misericordia, donde muchas veces puede que exista en nuestro corazón un acto de perdón, ¿sí? Un acto de reconciliación, como fue en el caso de Dios, del Padre con nosotros, porque nosotros éramos sus enemigos, porque nosotros vivíamos y amábamos el pecado, ¿cierto? Y hacíamos lo que a Dios le ofendía, ¿cierto? Rompíamos la ley de Dios conforme a lo que Él llama bueno, ¿sí? Dios llama bueno a que el hombre ame a su mujer, la respete y la mujer respete y ame a su esposo, ¿sí? Que el hombre sea marido de una sola mujer, la mujer sea esposa de un solo hombre. Eso es lo correcto, lo bueno. Pero en el mundo las personas quieren tener
su esposo, su amante, su amiga, todo lo que sea infidelidad, ¿cierto? Dios dice que debemos honrar con nuestra mente a nuestra mujer, ¿cierto? Pero el ser humano se jacta en desear la mujer del prójimo. Dios dice que es bueno no matar, pero el hombre mata, viola, asesina, secuestra, ¿cierto? Entonces, por eso Dios tuvo misericordia y nosotros también debemos tener misericordia muchas veces con el malo, con el violento, con el que peca. Sí, tener misericordia, ¿para qué? Para que esa persona vea la misericordia, que es una misericordia dada por Dios, y eso le lleva al arrepentimiento, ¿cierto? Y ya Dios dará el castigo, el fruto que cada uno de nosotros o un pecador, la consecuencia que va a tener por su pecado, más aún así Dios perdona, ¿sí? Entonces, eso es un punto. Y la segunda parte, pues es la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia de Dios quiere decir la bondad de Dios hacia los que solo merecen castigo. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros éramos pecadores, ¿sí? Pero ahora, aunque merecíamos un castigo, ¿sí? Por ser pecadores, que era el juicio eterno, la condenación eterna, Dios nos dio algo que fue la gracia, ¿sí? Para ya no ser castigados, ¿sí? Dios nos dio algo con el cual Él nos justificó, nos hizo justos, aunque no merecíamos ser llamados justos, ¿sí? En este caso fue por su Hijo. Gracia es dar algo cuando una persona no lo merece, sino a veces hasta lo contrario, merecía un castigo, ¿sí? Como cuando tú le das un regalo a alguien y dice, ¿y por qué me das este regalo? No, te lo doy de gracia, ¿sí? No lo mereces, ¿sí? No hiciste nada especial para que te dé este regalo, ¿sí? Pero yo te lo quiero dar. Eso es gracia, ¿sí? Entonces, ahora cuando pues no tenemos todo el tiempo, pero siempre que nosotros ahora leamos en la palabra, nos vamos a dar cuenta que siempre la bondad, la misericordia y la gracia van apareciendo en muchos versículos juntos, porque van muy de la mano, ¿sí? Misericordia y gracia es la expresión de la bondad de Dios. La salvación, en nuestro caso, ¿sí? La salvación del ser humano. La salvación por gracia es lo opuesto a la salvación mediante el esfuerzo humano, porque la gracia es algo que se otorga, mira, gratuitamente. Dios nos dio su gracia, nos dio la gracia de que de la salvación por fe. Estábamos destinados a vivir en el infierno por los siglos de los siglos, ¿sí? Pero ahora Dios nos ha salvado por el solo hecho de tener y aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y verdadero Dios, ¿sí? Allí ya somos salvos. ¿Salvos de qué? De que ya no vamos a pasar la eternidad en el infierno. Bueno, sí, en la gehenna de fuego, en el lago de fuego y azufre, que es el destino para los que nunca se arrepintieron y recibieron a Cristo, ¿cierto? Y es todo lo contrario a qué? La gracia es todo lo contrario precisamente a las obras, ¿sí? Por eso nosotros no somos salvos por obras. Las obras es para premiarnos si fuimos buenos o malos hijos, si fuimos buenos o malos administradores de nuestros dones y talentos, ¿cierto? Es un premio diferente, pero la salvación es por gracia, porque quien hizo algo fue Cristo, fue la obra de Él. Y la obra de Él, nosotros por la fe la tomamos como obra nuestra. O sea, nosotros, mis hermanos y hermanas, físicamente no morimos en la cruz, no fuimos crucificados. Pero la palabra dice que por la fe en la obra de Cristo es como si nosotros hubiésemos sido crucificados juntamente con Él en la cruz. Entonces, en cuanto a la salvación, es por gracia, un regalo de Dios, no lo merecíamos, no hubo un esfuerzo nuestro, fue de Dios.
En Romanos dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Exacto, esa es la condición de cualquier ser humano sin Cristo. ¿Sí? Todos han pecado y están privados de la gracia de Dios. Pero por su gracia son justificados, mira, gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Este versículo es completamente claro, pues, en lo que estábamos hablando en cuanto a la justificación. Ahora nos podemos llamar justos. ¿Justos por qué? Porque hemos cogido la justicia de Jesús como nuestra, por medio de la fe, por medio de la obra y de la victoria del Señor en la cruz, que murió y resucitó. ¿Sí? En cuanto a la salvación de nuestro ser, de nuestro espíritu. ¿Sí? En Tito dice, pero cuando se manifestaron, mira, la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, ¿cierto? Ya estudiamos un poco este atributo del amor. Ahora que parecen justos, se manifestaron la bondad y el amor de Dios. Mira, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, mira, sino por su misericordia. Es por la misericordia de Dios. Él, estando en la grandeza, en la gloria, en la magnificencia, en la santidad, en toda la pureza, en toda la gloria, tuvo misericordia, nos perdonó y nuestra miseria nos acercó a Él. ¿Para qué? Para que dejáramos de ser miseria. Y nos lavó, y nos salvó, y nos hizo nacer de nuevo, y nos ha vestido de su gloria, y transforma nuestra mente, y moldea nuestra alma, nuestro carácter a Él. Mira cuán precioso es lo que Dios quiere hacer con el ser humano y lo que está haciendo con sus hijos. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Esa es la tarea del Espíritu Santo. Él nos está enseñando, nos está preparando. ¿Cierto? Él nos está renovando, nos está enseñando a ser buenos discípulos porque Dios tiene, los que creen en su Hijo son sus hijos, pero no todos sus hijos son sus discípulos, porque el discípulo es el que vive con el Maestro. El discípulo es el que escucha y sigue las enseñanzas y los pasos del Maestro. ¿Cierto? Y Dios tiene hijos que han creído en el Señor Jesús, pero se han vuelto al mundo o tienen una vida pecaminosa, ¿cierto? Entonces no están siendo discípulos, no están siendo discipulados. Entonces por eso debemos dejar que el Espíritu Santo, no contristarlo, sino dejar que Él fluya en nosotros y nos enseñe. Estar sujetos unos a otros, estar sujetos a nuestros hermanos que nos enseñan, que nos pastorean, ¿sí? A los hermanos que son autoridad en la iglesia donde nos reunimos. Eso hace parte de la misericordia y la bondad de Dios. En Hebreos dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir, mira, misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Ay, hermanos, como hablamos, nosotros como creyentes estamos siendo transformados, estamos siendo moldeados, como hijos estamos madurando para dejar de ser hijos inmaduros a ser hijos maduros, hijos a los cuales Dios les puede dar responsabilidades en su casa, en su reino, y dentro de todas esas pruebas, como los ejemplos que dábamos, si tal vez se pierde un hijo, se muere un familiar, algo, y tal vez no entendemos, pues necesitamos de la misericordia de Dios y necesitamos de la gracia de Dios para que en esos momentos de pruebas nosotros seamos sustentados, ¿sí? Y que dice la palabra que nos acerquemos confiadamente. Mira cuán precioso es Dios, que Él no esconde estas cosas ni las priva, ¿sí? Él no es tristemente como hoy en día muchos pastores que toca
pasar como 5, 6, 7 filtros, 7 personas, 7 reuniones hasta poder llegar al pastor para que el pastor te dé un consejo. Algo que no, no es ni bíblico, sino deberíamos tener la libertad de acercarnos confiadamente a la palabra, a la oración. Al Señor lo podemos hacer, mis hermanos. Y aún entre hermanos también deberíamos tener esto, acercarnos confiadamente para hallar misericordia y gracia. Dios está dispuesto. Mira que dentro de su naturaleza, de su carácter, están estos atributos. El Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ay, mira, la piedad de Dios no es conforme a lo que nosotros queremos misericordia, sino es conforme a lo que Dios dice que es misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, mira, borra mis rebeliones. Como decíamos, hay muchas veces, ya como creyentes no nos alegramos en el pecado, ya no lo disfrutamos, pero tristemente a veces caemos, ¿cierto? Entonces hay que pedirle al Señor que Él borre nuestras rebeliones, nuestros pecados, que Él nos lave. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ay, hermanos, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros, pero como Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, pues tenemos la ley del Espíritu de vida. Entonces esa es una lucha en la que estamos como creyentes, ¿cierto? Del bien y del mal. Tenemos una santidad que hay que guardarla. Tenemos una justificación, una justicia que hay que guardarla. Por eso es que hay que revestirnos de la armadura de Dios. ¿Sí? Límpiame mi pecado. Segunda Crónicas, ya para ir terminado, hermanos, por la hora me tocó correr un poquito, perdón. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros, mira cuán precioso esto, ¿no? Si nosotros os volvéis a Él. Mis hermanos, en cuanto a la bondad de Dios y su misericordia y su gracia, si en algo creemos que estamos lejos, pues volvámonos a Él, ¿sí? Si en algo hemos pecado, volvámonos a Él. Si conocemos a un hermano que está en pecado, está alejado, oremos y pidámosle al Señor que nos dé esa gracia para ganar a este hermano y este hermano se vuelva al Señor que clemente y misericordioso. Y es importante volvernos a Él porque el Señor también es juicio, ¿cierto? El Señor también castiga lo malo. El Señor también disciplina y corrige lo malo. Y cosa dura es caer bajo la mano del Señor. Y el Señor tiene un tiempo para todo y tampoco podemos ser atrevidos y conchudos. Perdón la expresión conchudos. ¿Sí? Sino en humildad volvernos al Señor. Él es un Padre amoroso. ¿Qué padre no desea que sus hijos se vuelvan a Él y le escuchen? Cuando uno estudia Proverbios, ¿cuántas veces en Proverbios uno dice, oye, hijo mío, una instrucción? Estén atentos tus oídos, dispón tu corazón, ¿cierto? Entonces aquí hay varios versículos en cuanto a la gracia. ¿Sí? Vamos a leer solamente 2 versículos, ¿sí? Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ay, hermanos, ahora vivimos en la gracia de Dios. Debemos usarla con sabiduría y con temor. ¿Sí? Reine también la gracia que nos trae, mira qué, justificación. ¿Y qué más trae la gracia? Vida eterna. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. El Señor dice en Romanos 5:21. Mira estas bendiciones que ha traído la gracia, justificación y vida eterna. Y ya para terminar, mis hermanos, dice, sin embargo, dicen Hechos, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Y claramente, hermanos, vivir nuestra vida para nosotros no tiene sentido. El sentido de nuestra vida es que
viva y le dé fruto al Señor Jesús, porque ese fruto va a ser eterno. De nada sirve gastar todos nuestros esfuerzos solamente por las cosas terrenales, que tienen su tiempo y su momento, pero son pasajeras. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Y cuál era este servicio del que está hablando aquí el escritor de Hechos? Dice, que es el dar testimonio, mira, del evangelio de la gracia de Dios. Ay, hermanos, todo el evangelio nos está mostrando es la gracia de Dios. Dios dando a su Hijo, el Hijo que es Dios, humillándose y tomando forma de hombre, encarnándose para sufrir y dar ejemplo y dejar un mensaje que da justificación y vida eterna. Allí se manifiesta que Dios es bueno. ¿Sí? Él dice, pensamientos de bien tengo para vosotros y no de mal, dice la palabra en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Dios es bondadoso entonces y ha mostrado esa bondad por medio de su misericordia y su gracia también. Y ahora nosotros debemos entonces que enseñar el evangelio de la gracia y también tener gracia con el prójimo, aun cuando creemos que no lo merece, pues bueno, no merecíamos la salvación, ¿cierto? Pero es algo que también debemos imitar, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, mis hermanos. Entonces, esto era como a grandes rasgos, perdón por estos minuticos que me pasé, mis hermanos. Aquí no me deja compartir la cámara. Bueno, no pude compartir la cámara, mis hermanos, pero bueno, esto era otro de los atributos que considero que era bien importante que nosotros estudiáramos, ¿sí? O lo estuviéramos presente, pues igual la presentación, la hermana Alexa se las puede compartir para que puedan leer los otros versículos que tal vez no alcanzamos como a entrar al detalle por la obra. Y bueno, debemos gozarnos en que el Señor es bueno, no tenemos un Dios malo. Y Él quiere darnos cosas buenas, sí. Pero que el fin de nuestra vida no sea desear esas cosas buenas, sino esas cosas buenas ponerlas a los pies del Señor para honrarle y bendecirle, ¿cierto? Hoy en día se predica un evangelio de la prosperidad donde se habla que Dios nos quiere dar, Dios nos quiere dar, Dios nos quiere bendecirnos, Dios nos quiere, y el Dios también quiere todo eso, pero todo eso no es el fin, no somos nosotros, sino es Dios, honrarle, servirle. Y aún hay muchas cosas que a nuestros ojos parecieran malas, pero son buenas, como el dolor a veces, como el sufrimiento, como la prueba, como que tengamos escasez, ¿sí? Como a veces los tiempos de soledad, ¿sí? Como a veces fracasar en algunas cosas, ¿cierto? A veces el Señor dice, yo hiero, pero yo sano, ¿cierto? A veces, ¿cómo podríamos aprender que Dios es sanador si no estamos enfermos, ¿cierto? ¿Cómo podríamos aprender que Dios es proveedor si no tuviéramos escasez, ¿cierto? Y todas esas cosas también se deben enseñar. Pero a pesar de todo, reconocer que la bondad de Dios está a nuestro favor y que Dios es bueno. Entonces, mis hermanos, un abrazo, una feliz noche. Señor los bendiga, las bendiga, mis hermanas. Gracias por su tiempo, por su paciencia y que el Señor sea honrado en todas las cosas, mis hermanos. Un abrazo y una feliz noche.